tiene la palabra el doctor Luis Amanio Correa. Gracias, señor presidente. Miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros de este honorable Tribunal de Honor, público en general, a todos ustedes muy buenos días. Sin mucho preámbulo y en consideración al tiempo, y gracias que también salió el sol, voy a pasar directamente a tratar de desarrollar el primer punto del eje temático. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho? Para comprender y saber cuál es el rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿qué entendemos por un Estado social de derecho? ¿En qué consiste un Estado social de derecho? En ese sentido, un Estado social de derecho no es otra cosa que un marco jurídico, político y social que tiene sus fundamentos en principios y valores tales como la vida, la prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad, la dignidad humana y la participación ciudadana. Teniendo en cuenta esto, en un Estado social de derecho el Ministerio Público es concebido y nace con la promesa de ser el representante del pueblo, el representante de la ciudadanía y también el custodio de la ley. Pero también obligado a realizar políticas que, respetando esos derechos y esos valores fundamentales, garanticen un sistema de persecución penal igualitario. Como todos sabemos, el Paraguay en el año 1992 se constituyó en un Estado social de derecho, artículo 1 de la Constitución Nacional. Y a través de ella se le otorgó al Ministerio Público la responsabilidad de ser nada menos que el representante de la sociedad ante los distintos órganos jurisdiccionales del Estado. Y también se le dotó de la acción penal pública para la persecución del delito, para la defensa de los derechos patrimoniales, para la defensa de los derechos sociales y de los intereses difusos, para la defensa de los derechos ambientales y para la defensa de los pueblos indígenas. Pero también la Constitución dejó abierta una puerta para que a través de la ley se creen mayor responsabilidad para el Ministerio Público. Entonces, el fiscal general del Estado viene a ser como la voz de la ciudadanía. El ciudadano sabe que su voz va a ser escuchada a raíz de que la persona que le está representando es nada menos que el fiscal general del Estado, el jefe de un extrapoder. Desde luego que no es una tarea fácil. Para eso la persona que ostenta el cargo de fiscal general del Estado, además de reunir los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, debe ser una persona con vocación de servicio, en primer lugar. Una persona con un profundo respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Una persona con ética, una persona valiente, una persona capaz, una persona honesta, una persona proba, un líder, un caraiguazú. Entonces, el rol del Ministerio Público no es otra cosa, en un Estado social de derecho, que defender los intereses generales de la sociedad. ¿Por qué? Porque así está establecido en la Constitución Nacional, en primer lugar. Y porque tanto la sociedad como el Estado persiguen que la persona que cometa un delito no quede impune. Claro que este rol del Ministerio Público tiene que desarrollarlo con imparcialidad, con objetividad y dentro de la legalidad. En definitiva, el rol del Ministerio Público está establecido en la Constitución Nacional, y es la de representar los intereses generales de la sociedad ante los distintos órganos jurisdiccionales del Estado. Pasando al segundo punto, ¿cuál es la percepción que tengo con respecto al Ministerio Público? Yo también acá voy a agregar la percepción que tengo con respecto al Poder Judicial.
Bueno, la percepción que yo tengo no es muy distinta a la que percibe el ciudadano común, el ciudadano de calle, y creo que también lo que están acá presentes. Tampoco es muy distinta mi percepción a la percepción que tuvieron los anteriores candidatos que me precedieron en el uso de la palabra. Pero sí es muy distinta la percepción que tengo con respecto al inconstitucional fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Y repito, el inconstitucional fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien hasta este mismo auditorio nos vino a contar una película maravillosa al Ministerio Público. A este señor yo le digo, parafraseando lo que dijo el Papa Francisco, pero qué mentiroso que sos. Llevo cerca de 40 años en el ejercicio de la profesión, casi 40 años. Parte de ello lo he vivido como magistrado judicial y también integrante del Ministerio Público. Y hoy lamento tener que reconocer que ambas instituciones, Poder Judicial y Ministerio Público, se encuentran enfermas de ineficacia, de inoperancia y de corrupción. Y lo que es peor, padecen de la grave enfermedad que significa la desconfianza de la ciudadanía. Y esto es así porque estas instituciones están llenas de personas disfrazadas de servidores públicos. Como alguien que dijo, que me pareció en el uso de la palabra, alguien dijo, entran pobres y salen ricos. Y yo le voy a agregar, y lo peor del caso es que después quedan impunes. No digo que todo el Ministerio Público, ni que tampoco todo el Poder Judicial es ineficaz y corrupto. Hay también fiscales y jueces capaces, valientes y honestos. De eso no hay duda, conozco unos cuantos, pero lastimosamente son los menos. Allí abunan los otros, muchos de ellos capaces, pero deshonestos, que es lo que mancha la imagen de la institución. Y entonces la impresión que tiene el ciudadano común es que existe injusticia, que existe persecución de inocentes, que existe un estado de sospecha porque en este país lastimosamente rige el principio de la culpabilidad en lugar de regir el principio de la inocencia. Influencia de políticos y de poderes fácticos. En estos largos años ya de la vigencia del Código Procesal Penal y penal, no lo he visto nunca al fiscal general del Estado, ni a este ni a los anteriores, asistir a un juicio oral y público. Y hubieron juicios emblemáticos, por citar alguno, el caso de Curubatú, en donde la ciudadanía, la prensa y la prensa internacional cuestionaban las actuaciones de los fiscales. Cuestionaban las actuaciones de los fiscales y el fiscal general del Estado, ¿dónde estaba? Encerrado entre cuatro paredes, encerrado con llave. ¿Dónde estaba el fiscal general del Estado cuando ocurrieron los hechos del 31 de marzo, último pasado, cuando se estaba quemando el Congreso? ¿Dónde estaba el fiscal general del Estado cuando Ciudad del Este estaba sitiada? Él es el representante de la sociedad, el representante de la ciudadanía, el custodio de la ley, pero prefirió estar encerrado. También como abogado, la queja que tenemos es que estos fiscales y algunos fiscales y jueces no asisten a las audiencias. Estas audiencias son llevadas a cabo por sus asistentes, por los secretarios de los juzgados, y hay audiencias importantes, como la audiencia preliminares, audiencia de indagatorias, revisión de medidas, etcétera. Y estos señores no asisten. Es lógico que eso ocurra porque la cabeza no da el ejemplo.
En cuanto a la autonomía funcional y administrativa, de acuerdo a la Constitución Nacional, el Ministerio Público tiene una autonomía funcional y una autonomía administrativa. Ambas importantes, por supuesto, para el buen funcionamiento de la institución y también una garantía para los justiciables. Pero el Ministerio Público no tiene una autarquía presupuestaria, no genera sus propios recursos. Entonces, le obliga al fiscal general del Estado tener que negociar con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, lo que implica también sus consecuencias negativas. En cuanto a mi compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, mi compromiso está primero con la patria, con la Constitución, con la libertad, con la justicia, con la igualdad y con el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, en caso de asumir el cargo de fiscal general del Estado, vamos a prestar mayor apoyo a las víctimas de violación de derechos humanos. Vamos a investigar y a hacer públicos estos delitos de forma tal que a través de la prensa la gente tome conciencia. Facilitar el acceso a la justicia, una política de puerta abierta. De hecho, cuando era juez y fiscal, tenía las puertas abiertas. Y acá hay algunos colegas que saben perfectamente que era así. Transparencia en las cuentas. Permitir que la Contraloría haga el control de las cuentas del Ministerio Público. Dotar de mayor infraestructura a las fiscalías barriales y buscar la excelencia en dichas funciones. Para terminar, no olvidemos que la corrupción se combate no solamente a través de nuevas leyes, sino se combate con mayor educación, con voluntad política, con libertad de opinión, con libertad de prensa y con voluntad de cambio. Para eso se requiere el mayor apoyo de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Samaniego Correa. Los señores miembros del Tribunal de Honor que quieran consultar o formular preguntas al postulante. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Más que pregunta es, en cuanto a la manifestación suya respecto a los derechos humanos y una situación un poco reiterativa y actual en el ámbito penal de la criminalización de cuestiones que son más bien de otras jurisdicciones y también situaciones que hacen a derechos de familia que de repente son llevados al ámbito penal. Frente a un eje temático que también hace al actuar de la Fiscalía, el criterio de la objetividad que siempre está dentro o debe estar dentro del ámbito de la legalidad. ¿Cuál es su posición para poner fin a todo este proceso que más bien redunda en acumulaciones de investigaciones, 6 meses, más otros 6 meses, y se tiene a las personas, a la gente, en un estado de indecisión de su suerte sobre cuestiones que más bien pertenecen a otras jurisdicciones? De ser usted fiscal general del Estado, ¿cómo usted enfocaría con un protocolo, con una dirección de carácter institucional, o dejaría con la remanida respuesta, no, eso es responsabilidad de cada fiscal? Gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, es cierto lo que usted dice, doctor. Hay una queja generalizada de los abogados, que por lo menos estamos todos los días por tribunales, de que se penalizan cuestiones civiles. Eso es muy cierto. Y yo creo que eso
el problema principal radica en la falta de conocimiento de los fiscales en materia, por ejemplo, en materia de sociedades, no conocen el derecho civil en realidad. Entonces, el abogado utiliza la justicia penal como un garrote, como para tratar de cobrar algo, de embretar y tratar de conseguir algún resultado positivo a sus pretensiones. Lo ideal sería capacitarle a estos fiscales, o por lo menos en la mesa de entrada poner gente que conozca también derechos civiles, derechos del menor, etcétera, porque te utilizan la figura penal justamente para tratar de llegar a algún arreglo. También hay abuso en el uso, por ejemplo, y hay violación de derechos humanos en el uso de este tema de la ley de familias, en donde ahora se criminalizó. Entonces, cualquier persona te denuncia por maltrato, por ejemplo, a lo mejor no es cierto, y le excluyen al marido o a la mujer de la casa. O sea que no tienen objetividad, no analizan como deberían analizar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Instruirle y educarle. Aunque parezca jocoso, estos señores necesitan clase, parece ser, de recuperación en ética, moral, honestidad y sobre todo en sentido común. Habría que reeducarla aparentemente. Gracias, doctor Luis Fernando Centurión. ¿Algún otro miembro quiere consultar? Los señores, perdón, tiene la palabra el doctor Sixto Berríos. Buen día. Buen día, doctor. Usted habló que los fiscales no asisten a las audiencias a las que están obligados. ¿Qué medidas adoptaría usted para que puedan asistir y se implementaría algún sistema de control para hacer efectiva esa asistencia a las audiencias? Bueno, debe ser fiscal y por lo menos las audiencias que se tienen que llevar a cabo en las fiscalías, que son audiencias importantes, las primeras audiencias, se podría implementar el sistema de videograbadoras, porque la filmación hace que parece que se sienta controlado el funcionario y también el fiscal. Muchas gracias. Los señores miembros del Consejo que tiene la palabra el doctor Adrián Salas. Muy buen día doctor Samaniego. Buen día, doctor. Me quedo zumbando de lo que dijiste en tu exposición, inclusive reiteraste de que el fiscal general del Estado o la Fiscalía General del Estado es inconstitucional. Lo que me queda como interrogante es si el fiscal general del Estado o la figura de la Fiscalía General, o en el sentido de la inviabilidad en cuanto a la reconducción tácita en el cargo del fiscal general del Estado, doctor. Sí, doctor. Yo dije que el fiscal general, el actual fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque tiene un plazo vencido. Los plazos que están establecidos en la Constitución Nacional, los mandatos establecidos en la Constitución son de plazos improrrogables. No existe en nuestro ordenamiento jurídico la reconducción tácita, ni inclusive en los contratos de alquileres, porque ahí ya se convierte en un inquilino precario. Entonces son de plazos de cumplimiento obligatorios, improrrogables. Esto es una vivada de los políticos, la reconducción tácita. Lo mismo está queriendo ocurrir con el miembro del Consejo acá, el doctor Ríos, que él está designado por 3 años en su cargo. Nadie le puede quitar, a no ser que sea por juicio político o él renuncie. De hecho, si se lo quita al doctor Ríos, ya va a haber una violación de la Constitución. Y entonces el fiscal que salga de aquí, no estando el doctor Ríos, ya va a también tener un pecado original.
A eso me refiero. Este señor es el primero que tenía que haber renunciado. Al vencerle el plazo, él no podía continuar en el cargo. La misma cosa ocurre con el presidente, con los diputados, con los senadores. Saben perfectamente que 5 años van a durar en su cargo. ¿Qué hacen después? No tiene por qué estar ahí sentado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Salas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Usted se refirió a la corrupción de funcionarios que ingresan pobres, salen ricos y la sensación de impunidad. Y cuando se le hace la consulta a los panelistas, dicen, bueno, hay que fortalecer el departamento de inspectoría, hay que hacer un control en la zona. Pero realmente el departamento de inspectoría, usted tiene una oficina, doctor, y si no recibe la denuncia, no funciona. ¿Y quién denuncia? Es la pregunta. Sin embargo, se nota en la prensa y incluso muchos postulantes, agentes fiscales, manifestaron de que hay una percepción casi sensata de decir, bueno, yo no puedo tener un vehículo de alta gama con el salario que tengo, ni tampoco las mansiones que eventualmente se dicen que serían propiedad de esta gente. Ese por un lado, doctor. Y la segunda, el tema de la transparencia. El tema de la transparencia, ¿cómo usted haría, siendo fiscal general del Estado, esta situación, ya que se endilgó en este foro dos cuestiones fundamentales? Uno, el tema de los gastos reservados, y segundo, vamos a decir, las auditorías de control de la Contraloría versus el control de cuentas del Tribunal de Cuentas, que en este momento lo está haciendo la Fiscalía General del Estado. Esos dos temas nada más, doctor. Bueno, así es. El primer tema respecto a la corrupción, me digo, ¿verdad? Y la corrupción, doctor, está en los orígenes mismos del ser humano. De que existe el poder, parece que existe la corrupción. No es fácil, por supuesto, combatir la corrupción. Para eso hace falta voluntad política, como dije, hace falta transparencia en la función a través de auditorías fiscales y la misma ciudadanía. Cuando el río suena es porque algo viene. Y si la gente y la opinión pública dice este fiscal es un corrupto, algo está ocurriendo. No es de balde. Entonces, de oficio inclusive, el fiscal general del Estado tendría que iniciar una investigación ya a otro nivel. No solamente a través de, qué sé yo, de un sumario administrativo, etcétera, sino pasara directamente a la justicia ordinaria, por ejemplo, ¿verdad? Porque hace falta, lógicamente, educación, como dije, y la transparencia se da a través de una fiscalización y la política de puerta abierta. Por algo es un Estado social de derecho en donde se tiene que dar participación al ciudadano, recibir las denuncias e investigar inmediatamente, ¿verdad? Ay, ¿por qué? Doctor Luis Amanido Correa, usted mencionó distintas situaciones en su exposición acerca del Ministerio Público, su visión actual. ¿Cuáles son las medidas que usted tomaría a fin de, digamos, corregir todas esas menciones que hizo aquí en la audiencia pública una vez que asuma el cargo, si es designado fiscal general del Estado? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que usted considera pertinente realizar? Lo primero que haría es dotar de mayor infraestructura a estas fiscalías más cuestionadas, como por ejemplo la Fiscalía de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero, etcétera, que es lo que la gente, por lo menos, es lo que más comenta, en donde existen mayores falencias. Mayor, por supuesto, tratar de dar mayor educación y el ejemplo, doctor. El ejemplo, la participación del fiscal general no tiene que ser una participación meramente administrativa o gerencial. El fiscal general del Estado puede actuar en los juicios y debe dar la cara, por lo menos en los juicios más
más nombrados, diría, ¿verdad? Donde más se le está cuestionando a la Fiscalía. Con el ejemplo, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Samaniego Correa. Con esto concluimos la audiencia pública que ha sido fijada para usted por el Consejo de la Magistratura. La Secretaría del Consejo le va a informar acerca de la siguiente etapa en este proceso. Si usted tiene algo que agregar que no le consultamos y que usted considera pertinente, tiene la palabra para dicho efecto, doctor Samaniego Correa. Nada más agradecerle a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Samaniego Correa.